Vale. Bien, buenos días a todos. Buenos Gracias días. por estar presentes. Ajá. Tomo la palabra, Jonathan. Solo voy a dar una pequeña introducción y ya te doy la palabra, ingeniero. Bien. Buenos Excelente. días a todos. Gracias por estar presentes el día de hoy. Les agradezco su participación. También agradezco al ingeniero Javier por apoyarnos como conferencista. Espero que sea de su agrado el tema de la conferencia y lo disfruten mucho. Em, Y bueno, y sin nada más que agregar, iniciamos la conferencia y le doy la palabra al ingeniero Javier para dar inicio a la conferencia, ¿verdad? Gracias, Jonathan. Voy a ver si logro compartir mi pantalla. Ahorita voy a dejar de compartir yo y... Ok. Ajá, ahí estamos. ¿Me cuentan cuando ya la puedan ver? Ya se mira, ingeniero. Ok. A ver. Bueno, buenos días a todos. Gracias por su asistencia. Jonathan, pues, me concedió el honor de poder compartir un poco de mi conocimiento y experiencia con ustedes. Mi nombre es Javier Navarro. Soy pues casi recién egresado de la misma escuela en la que están estudiando. Eh, Me dedico a desarrollar software y a desarrollar un poco de data science. Soy consultor y actualmente pues estoy estudiando una maestría en ciencia de datos en la Universidad Galileo. Eh, Bueno, y vamos a tratar de que esta conferencia sea un paso interesante dentro de su crecimiento profesional, que por lo menos abra una brecha en la que decidan si entrar o no entrar. Es una rama bastante interesante. El ingeniero Uzbelí lo propuso, entonces considero que es bastante importante aprender sobre el tema. Esto, la hora de inicio son las 9 horas de hoy, creo que es 15 de octubre. Curso Organización de Lenguajes y Compiladores 2, sección A, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y ahora ya no me deja compartir. Bueno, pueden hallar sobre mí en LinkedIn, aparezco como Javier Navarro también, por si quisieran contactarme. Eh, Ahí estamos a las órdenes, ¿verdad? Puedo dejar mi correo al final por el chat de Meet si así lo desean y les puedo apoyar para cualquier tema que ustedes necesiten, ¿verdad? Recordemos que esto de, de ser unidos en el gremio es bastante importante y pues estoy a sus órdenes. Quiero empezar con una pequeña frase. Los datos hablan por sí mismos. Esa es la medida más fácil del éxito. Y realmente cuando puse la frase, pues no sabía cuál poner porque hay muchas que me gustan, que me motivan, pero esta, en definitiva, es relevante porque conformó el origen de la ciencia de datos. Y la ciencia de datos, entre
muchas de sus características es contar historias sobre los datos. Entonces, podemos ver los datos que vamos a analizar como un conjunto de historias que hay que descifrar, y el objetivo es poder contarlas de la forma más simple, más interactiva posible, porque al final una de tantas aplicaciones de la ciencia de datos son los negocios, y en los negocios necesitamos eh, predecir cosas, dar resultados de forma intuitiva y simple. La simplicidad es una de las mejores características que su trabajo puede llegar a tener. Incluso lo vemos pues en compiladores se programa mucho. Ustedes podrán ver que alguno de sus compañeros pues programa todo en una clase y eso tiene 10,000 líneas, ¿verdad? Podría ser en conjunto esas 10,000 líneas, ser menos que alguien que haya trabajado modularizadamente. En fin, la idea es que sea simple. Bueno, bienvenidos. Entonces, esta es la agenda para hoy. Voy a tratar de introducirlos a los conceptos de ciencia de datos, eh, científico de datos, inteligencia artificial y alguna de sus ramas, y cómo no confundirlas, porque cuando se habla de ciencia de datos surgen bastantes ambigüedades, cosa que estudiantes de compiladores 2 pues no pueden tolerar. Esa ambigüedad no se puede tolerar. Entonces voy a tratar de sacar un poco de eliminar unas cuantas eh, ambigüedades. Eh, Vamos a platicar un poco sobre las aplicaciones de la ciencia de datos hace en el pasado, en el presente, y qué aplicaciones pueden haber en el futuro, porque nos vamos a topar con que en el pasado se creía que eso de ver autos que se manejan solos pues, era un sueño, ¿verdad? Y resulta que ahora en nuestro presente pues ya están los Teslas por ahí manejando mejor que muchos humanos. Vamos a ver un ejemplo práctico. Este ejemplo práctico, vamos a ver un poco de código. Yo sé que a este punto de la carrera, pues muchos pues son maestros en la programación, pero de igual forma no va a ser el enfoque fijarse en el código, sino el enfoque va a ser en poder materializar un resultado y tratar de demostrar el atractivo que puede llegar a tener una aplicación de la ciencia de datos. Esa es la idea. Vamos a dar un espacio para preguntas y comentarios al final, pero si alguno de ustedes se quedó en alguna de las cosas que dije, pues con mucho gusto puede, no sé si se levanta la mano en Meet o simplemente abrir su micrófono y decirme, tengo una duda, y me la dicen, ¿verdad? Sin ninguna pena. Antes de empezar, quisiera saber si todos son estudiantes de compiladores 2 o hay alguien que sea externo al curso para tener un poco de visión. Voy a ver el chat por si prefieren escribir. Sí, ingeniero, fíjese que aquí sí hay varios que no son del curso, ¿verdad? Que vieron Ok, pero ajá, todos que son de vieron. la escuela. Sí, son de la escuela. Por el momento, hasta el momento que he visto, sí. Ah, ok, excelente. Bueno, entonces ahí ya tengo yo una idea de cómo charlar con ustedes, ¿verdad? Porque no es lo mismo tener un estudiante aquí de compiladores 2 que tener un estudiante de mate 1, ¿verdad? Entonces, gracias. Entonces vamos a proseguir. Bueno, ¿qué es la ciencia de datos? Pues hay múltiples definiciones. Voy a mencionar la definición que yo acepto como más acertada. Eh, Voy a tratar de dar un par de definiciones no tan formales, sino un poco más de concepto para que podamos tener eh,
un diagrama mental bastante productivo, ¿verdad? La ciencia de datos es la aplicación de técnicas computacionales y estadísticas. Vemos esas dos ramas para abordar u obtener información sobre algún problema en el mundo real. Entonces, me gusta porque está acotada al mundo real. Realmente todas las ciencias tienen como objetivo evaluar y entender nuestro entorno. Entonces, la ciencia de datos no es diferente, busca entender el mundo real y poderle hacer la vida más fácil al humano. Al final, hicimos de esa ciencia una herramienta. Une dos ramas bastante importantes en el conocimiento humano, que es la matemática y la computación. Precisamente vamos a ver un poco más adelante que un científico de datos se puede definir como una mezcla entre esas dos. Y precisamente, pues como dato adicional, es el perfil que yo busco desarrollar precisamente. Estudio matemática, soy ingeniero en sistemas, y actualmente estudio una maestría en Data Science porque sé que es eso, ¿verdad? Es bastante importante tener el concepto teórico de la matemática, sobre todo estadística robusta, y tener conocimiento computacional, sobre todo de algoritmos, de integración en sistemas, eso es bastante importante. Y pues el origen de la ciencia de datos no es los 2000, ¿verdad? No es el 2015, no es el 2010. Desde el año 1962, y yo quise citar un año viejo, pero realmente hay referencias mucho más antiguas, cuando el estadístico estadounidense John Tukey, conocido por el desarrollo de complejos algoritmos, hay varios, pero el más famoso es el diagrama de cajita, que ayuda a detectar inconsistencias o puntos fuera del, de la media, por decirlo así. Escribe y se cuestiona el futuro de la estadística como una ciencia empírica relacionada, aquí me faltó, relacionada con la ciencia de datos. Y es que mucho de la ciencia de datos es una ciencia con bases teóricas robustas, pero con una parte experimental necesaria, porque, por ejemplo, una de las aplicaciones es simular el comportamiento del cerebro humano. La ciencia de datos, pues, utiliza esa herramienta y para desarrollar un modelo que se comporte como el cerebro humano, pues, muchas veces se pule el modelo con prueba y error o ataques a fuerza bruta, encontrando los mejores parámetros para el modelo. Entonces se podría decir que hay puntos de la ciencia de datos en las que se vuelve a experimentar la cosa, ¿verdad? Bueno, ¿y qué es un científico de datos? Aquí se me perdió esta definición. Pero bueno, la definición formal de científico de datos que más se acomodó a mi forma de ver las cosas es aquella persona que hace ciencia de datos. Por eso definí primero ciencia de datos, porque yo podría decir, hay múltiples instituciones, he participado en algunos procesos de reclutamiento en los que el científico de datos tiene un papel de manipular Excel con tablas dinámicas, ¿verdad? No hay un modelo matemático de por medio, no hay un análisis, sino simplemente generación de gráficas, ¿verdad? Para alguna autoridad o algún tomador de decisiones. Entonces, por eso definí con anterioridad ciencia de datos, que es este conjunto de técnicas computacionales y estadísticas para abordar algún problema del mundo real. Y eso es lo que hace un científico de datos. Un científico de datos hace ciencia de datos. Y esa es la definición formal que se apega a mi percepción. Y una informal, que no es mía, es de Josh Wills, dice que un científico de datos es una persona en estadísticas que cualquier ingeniero de software y mejor en ingeniería de software que cualquier estadístico.
es como un híbrido, ¿verdad? Veámoslo así. Vamos ahora con uno de los conceptos más atractivos y este es, pues, es uno de los objetivos claros de esta conferencia, es dejar esa espinita en ustedes de decir, bueno, se ve interesante eso, me llama la atención, quiero empezar en ese camino y, y yo lo tomo bastante personal en el sentido de que, por ejemplo, en mi promoción 2015, yo actualmente no conozco, bueno, que tampoco era muy popular que digamos, pero no conozco muchos compañeros que se dediquen a ciencia de datos, o sea, no conozco. Entonces, creo bastante importante que para ciencias y sistemas es un área que debe explorarse y debe divulgarse. Por ejemplo, muchos compañeros del área de ciencia de datos en la maestría que estoy estudiando son ingenieros electrónicos y a mí me sorprende porque realmente está mucho más lejos de ingeniería electrónica la ciencia de datos que de sistemas, ¿verdad? Entonces yo me pregunto, bueno, ¿qué está pasando? ¿Será que no se está divulgando esta rama? Entonces, mi objetivo al mencionarles inteligencia artificial es dejar esa espinita y que puedan tener opciones a la hora de decidir a qué se van a dedicar, eh, poder tener este conocimiento superficial, porque es un mundo bastante amplio, y poder tomar la decisión. Entonces, inteligencia artificial es una de las tantas ramas de la ciencia de datos. Hay procesamiento de datos, hay análisis de big data, eh, reconocimiento de voz, reconocimiento de imágenes, etcétera, etcétera. Hay ramas que no vamos a abordar en este momento porque la inteligencia artificial es una de las más interesantes. Pero por eso quiero dejar mi contacto para que ustedes puedan, si les interesa, yo les podría dar más contenido, les podría brindar un poco de cómo ha sido mi experiencia estudiando y trabajando de esto. Pero vamos a abordar este tema en específico, inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? Pues es la ciencia que permite a un humano enseñarle o hacer que las máquinas sean inteligentes, ¿sí? Ser inteligente también se puede aprender. Entonces, esta ciencia se dedica a hacer que las máquinas piensen como humanos o lo más cercano, ¿verdad? Porque creo que eso nunca va a pasar. Pero esa es la idea. Y vean este número, este año, 1950, que el matemático Alan Turing publicó un papel que a menudo se le dice a él el padre de la informática y pues precisamente ustedes que son de compiladores 2, cuando se estudió los lenguajes formales en el curso de lenguajes, eh, desde allí empezó a sonar en la jerarquía de Chomsky, si la recuerdan, este matemático, Alan Turing, él diseñó una máquina y esta máquina puede reconocer varios subconjuntos de los lenguajes y pues es una belleza, ¿verdad? Entonces, eso nos dice que la máquina de Turing, siendo una máquina tan simple, es un precedente a la inteligencia artificial, ¿verdad? Permite que un computador entienda instrucciones de digamos, de alto nivel, porque se traduce, y, y pues hablamos de 1950, ¿verdad? Por eso me gusta decir el origen, no es algo nuevo, es algo bastante estudiado a lo largo de estas décadas, pero, sin embargo, hasta ahorita se le está sacando jugo, ¿verdad? Hasta ahorita se está haciendo dinero con esto, se están salvando vidas con esto, eh, se está haciendo más cómoda la vida con esto, porque en los tiempos de Alan Turing pues no se tenía la tecnología para poder ejecutar una red neuronal, que es un método de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque no se tenía más de megas de memoria RAM, ¿verdad? Entonces,
Esto es bastante importante. Bueno, ¿qué objetivos tiene la inteligencia artificial? Tiene dos enfoques. Un enfoque humano, que hacer que los sistemas piensen como humanos y que los sistemas actúen como humanos, que es lo que mencionaba al inicio. Nosotros queremos ahorrarnos tareas, ¿sí? Nosotros queremos decirle a la máquina, aquí están los datos, millones y millones, y no queremos cansarnos nosotros en analizar los datos, porque son millones y nosotros tenemos mejores cosas que hacer. Pero la máquina no tiene mejores cosas que hacer. Entonces la idea es de que la inteligencia artificial permita que los sistemas hagan nuestras cosas, actúen y piensen como humanos y nos faciliten la vida. Eso es bastante importante. En el ejemplo lo vamos a ver. Eso le va a facilitar la vida a, a una porción de los humanos, ¿verdad? Y esa es la idea. Hay un enfoque ideal. Un enfoque ideal es no verlas como herramientas preestablecidas y predefinidas. Bueno, yo quiero que piense y actúe hasta aquí. Esta es la cota y esto es lo que yo quiero que haga. Entonces, hay otro enfoque. El enfoque ideal es no, que la máquina tome decisiones eh, y que las haga racionalmente, ¿verdad? Que elimine estas subjetividades que tenemos los humanos y que lo haga objetivamente. Esos son dos puntos bastante diferentes. Hay que saber a cuál dedicarse, ¿sí? En las películas normalmente nos muestran el enfoque ideal, como en Yo Robot, los robots dicen, bueno, no, queremos liberarnos, o etcétera, etcétera. Creo que el protagonista tenía como un pensamiento racional, el robot, no me recuerdo cómo se llama, o bien dedicarnos a generar herramientas que piensen y actúen como nosotros y nos faciliten tareas. Hay que decidir, ¿verdad? La definición de Alan Turing habría caído en la categoría de sistemas que actúan como humanos y es realmente la que está evolucionando ahorita. Alan Turing tomó una decisión correcta, ¿verdad? Una definición correcta. Bueno, en la inteligencia artificial hay varios campos. Los más sonados ahorita son Machine Learning y Deep Learning. Hay más. Hay otro que se llama Reinforcement Learning. Disculpen mi inglés. Pero ¿por qué les traigo este? Porque es lo que ustedes van a escuchar, es lo que ustedes pueden aprender como un hola mundo, ¿verdad? Hay un hola mundo de Deep Learning, hay un hola mundo de Machine Learning, pero un hola mundo de Reinforcement Learning no es algo como para empezar desde el inicio, ¿verdad? Porque el Reinforcement Learning, que es, ahorita paso los conceptos, es como un híbrido de estos dos. Entonces, empecemos por lo básico, ¿sí? Bueno, ¿qué es Machine Learning? Dedicarnos al aprendizaje de máquina, que las máquinas actúen y piensen como humanos. Ese es el objetivo del Machine Learning. ¿Qué es el Deep Learning? Es que las máquinas, además de pensar y actuar como humanos, lo hagan de cierta forma. Y esa cierta forma es con una estructura muy parecida al cerebro humano. El cerebro humano tiene múltiples capas, digámoslo así. Tiene la capa de los sentidos, que digamos que es la capa de los inputs, de las entradas. Tiene el sistema tan complejo de neuronas en múltiples capas. Y al final llega a dar instrucciones al cuerpo de cómo responder a los inputs que recibimos con los sentidos. Por ejemplo, el cerebro ve que adelante hay un obstáculo cuando vamos manejando. Entonces entra por los ojos, esos son los inputs, pasa por múltiples capas de neuronas que hacen sinapsis entre sí y al final el cerebro da la instrucción al cuerpo de presionar el freno del automóvil o bien mover el timón. Entonces, esta forma de actuar del humano que es como con capas es lo que es el deep learning, ¿sí? Decirle a la máquina, aprende y pensar y actúa como humano, que es el machine learning, pero además hacerlo de esta forma y hacerlo en múltiples capas, como lo hace el cerebro humano.
Por eso en el Deep Learning es donde surge las redes convolucionales, redes neuronales, que actúan como el cerebro humano. Y se me fue convolucional porque es el ejemplo que les voy a dar, que es una red neuronal específica, ¿verdad? Creo que ahorita les di bastante información. Voy a tomarme un momento, voy a ver el chat o si alguien quiere abrir su micrófono, si tiene alguna duda, quiere que aclare algo, pues lo puede hacer ahorita, con mucho gusto. ¿Puedo detenerme? ¿Cómo vamos? ¿O están dormidos? ¿Solo es para la asistencia? Muchas gracias, Damián. No sé si se pronuncia así. Damián. O Antonio. Gracias por la respuesta. Gracias, Catherine. Ok, bueno, prosigamos entonces. Esta también se me escapó. Disculpen, es que Canva como que no guardó mis últimos cambios. Me disculpo por esto. Pero bueno, veamos el título. Importancia en el futuro. Lo que yo estaba hablando inicialmente. En la inteligencia artificial, no, hablemos de ciencia de datos. En la ciencia de datos, antes de la computación, pues no tenía mucho sentido. Eran solo conceptos teóricos. Porque en los años 50 la computación estaba en pañales, ¿verdad? Y no tenía mucho sentido. Entonces, el pasado de la ciencia de datos es un poco tenue porque no había una necesidad. Y es que al final todo se mueve por necesidades del humano, ¿sí? Por plata y por competencia, ¿verdad? Entonces, no es hasta que surge la computación que empiezan a haber ciertos estudios de matemáticos como Turing, de informáticos, que empiezan a ver, bueno, tengo datos, ¿qué hago con ellos? Los estructuro, entonces surge por ahí Bod, Code con su teoría relacional y bueno, ya nos permite guardar datos de forma estructurada en nuestros sistemas. Y eso pues da el camino a que hayan empleos. Aquí yo tengo compañeros, es bien interesante, tengo compañeros que fueron digitadores. O sea, no había un sistema como tal, simplemente había que alimentarlos. Entonces a ellos les pagaban, estaban en informática y les pagaban solo para digitar. Entonces ellos leían cosas y digitaban. Entonces, les digo que mis compañeros ahorita tienen como 55 o 60 años. Pero lo que les quiero dar a entender es de que hasta ahora necesidades como para que la ciencia de datos juegue un rol o un papel importante en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ahora de pasar de digitar datos porque no había en los sistemas, ahora no sabemos qué hacer con los datos. Ahora pues ignoramos la teoría relacional, nos pasamos a teoría no relacional, porque resulta de que esta en ciertos volúmenes falla. La teoría relacional falla en ciertos volúmenes por la estructura de los DBMS, por N factores. Entonces, llegamos a este punto y decimos, bueno, ¿qué hacemos con tantos datos? Ahí empiezan a haber necesidades. ¿Qué necesidades? Yo no puedo poner a un humano como los digitadores a procesar esa información. No es viable. Entonces, empieza la matemática como siempre, por eso es mi ciencia exacta favorita, a resolver esos problemas, ¿sí? ¿Y cómo lo hace? Con esta herramienta de la ciencia de la computación, que es la ciencia de datos, la vuelve robusta y permite de que empiece a resolver problemas.
Entonces, nosotros, por ejemplo, acá en donde trabajo en un banco, hicimos una segmentación de clientes. Entonces, nosotros tenemos un montón de datos de clientes y nosotros necesitamos saber qué segmentos o nichos de mercado tenemos, porque necesitamos enviar mensajes específicos, necesitamos dar llamadas a clientes específicos y ofrecer productos específicos. Entonces, en ese momento donde yo ya no tengo 10 clientes en el banco, sino tengo miles o cientos de miles, entonces yo necesito una máquina que haga mi trabajo, ¿sí? Entonces, la ciencia de datos es simplemente una herramienta más que nos permita a los humanos evitarnos tareas, ¿sí? Tener herramientas. Y acá en sistemas, eso es bien importante. Cuando ustedes están haciendo un proyecto, ya tienen conocimiento atrás. Entonces, si ustedes necesitan hacer un ordenamiento burbuja, ustedes lo hicieron en IPC1. Entonces, ustedes toman ese código y lo hacen. Y la ciencia de datos tiene todos estos mismos principios en común con la computación, con la robustez y la base sólida de la matemática, ¿verdad? Entonces, qué es la ciencia de datos ahora? Procesamiento de imágenes. Acabo de dar una conferencia en la que el ejemplo práctico fue, bueno, yo tengo rayos X de pulmones con distintos normales, o sea, sanos. Yo quiero detectar COVID entre un montón de enfermedades. Yo tengo neumonía, yo tengo opacidad del pulmón, yo tengo bronquitis. Entonces yo necesito saber cuál de esas es COVID, ¿sí? Esa es nuestra crisis actualmente. Eso es la ciencia de datos actualmente, en el presente. La ciencia de datos es reconocimiento de imágenes en el vehículo Tesla. Entonces tiene un montón de cámaras que hasta ven mejor que yo, porque yo tengo lentes, tienen mejor resolución que yo y pueden manejar un vehículo, ¿verdad? En eso estamos, en ese punto estamos. ¿Qué nos espera en el futuro? Nos espera un futuro en el cual esta ciencia de datos entre a más áreas de la vida, ¿sí? Por ejemplo, en la robótica, que esto suena mucho a películas de ciencia ficción, en la nomótica y robótica, tenemos casas inteligentes, casas que toman como inputs la claridad y te encienden o te apagan las luces. Eso es inteligencia, eso es ciencia de datos. Se toma el dato de la tonalidad o la cantidad de luz que hay en el ambiente y la salida es encender o apagar un bombillo o graduar la tonalidad del bombillo de la casa, ¿verdad? Eso es ciencia de datos. ¿Qué más? Ciencia de datos permite hacer un negocio más rentable, ¿verdad? Esta segmentación de clientes brinda cierta tasa de retorno al banco. Es una gran gama. Entonces, pero en general, ustedes van a tener una necesidad y la van a resolver con las herramientas que tengan disponibles. Una de ellas, y la que hablamos en esta conferencia, es la ciencia de datos. Esa es la importancia en el futuro. Tenemos una herramienta que está dando resultados que en la teoría del pasado se sabía que podía dar resultados y ahora es un hecho que está en evolución. Ahí lo dejo. Veamos ahora, disculpen. Veamos ahora una aplicación interesante. Redes neuronales. ¿Sí? Tenemos solo 5, algunas mujeres aseguran tener 6, el de madre. Y no lo dudo, la verdad. Tenemos una capa oculta, digámoslo así. Oculta porque nuestros sentidos están descubiertos, nuestras neuronas están ocultas. Tomemos esa analogía, ¿verdad? Y una capa de salida.
La capa de salida es la instrucción que nuestro cerebro da a nuestro cuerpo para responder ante estas entradas. ¿Cómo se decide qué decisión tomar o qué camino tomar? Pues, perdón, en el cerebro los parámetros podrían ser, como la sinapsis se hace con impulsos eléctricos, los parámetros podrían ser la cantidad de esa corriente, o sea, la métrica, la medida, en cuanto a velocidad, en cuanto a potencia o en cuanto a eh, amperaje, no lo sé. Esos podrían ser ciertos parámetros. Y eso decide a qué neurona viajar. Y dependiendo del camino, va a ser la salida. ¿Sí? Eso es básicamente una red neuronal. La imitación, un poco. Yo amo nuestro cerebro, es perfecto. Entonces yo siento que queda corta en cuanto al funcionamiento del cerebro. Pero es una estructura bastante aceptable y que da resultados. Esto, esto podría catalogarse como un método de aprendizaje de máquina, ¿sí? Porque a pesar de que simula el comportamiento del cerebro, no existen múltiples capas, ¿sí? No existen múltiples neuronas, sino simplemente es una capa. Esto sería deep learning, un conjunto de capas. Y realmente esto es lo que más, si nos damos cuenta, vamos de un modelo que se va pareciendo más al cerebro, ¿sí? Tenemos múltiples capas, múltiples neuronas comunicándose entre ellas y diciéndole a la otra, mira, yo opino que hagas esto, ¿va? Y esa, bueno, si tú me dices esto y la otra me dice esto y también la otra me dice esto, entonces yo le digo a la otra que haga esto, digámoslo así. Hay muchas redes, la más sencilla es, bueno, tengo dos entradas, tengo una salida, tengo una capa intermedia y tengo una salida. Esto ya empieza a ser reinforcement learning, ¿sí? Esta red neuronal es de refuerzo. O sea, la salida de una neurona sirve como entrada de esa misma neurona o incluso podría ser entrada de otra neurona. Ahí sí que las reglas las ponemos nosotros. Y es esa parte en donde llegamos a la línea de experimental, ¿verdad? Dependiendo de nuestras necesidades, dependiendo de los datos que estemos analizando, dependiendo de todo. Porque para nosotros solo siempre son 5 sentidos y eso es todo, ¿verdad? Pero para una máquina podría ser cualquier cosa. Podrían ser imágenes, podría ser texto, podría ser voz, podría ser, ¿verdad? Esta es como una evolución. Entonces yo ya defino que la relación entre las neuronas va a ser dada por una función matemática que no sé si ustedes ya llevaron aplicada 1. En aplicada 1 se ve la función, el operador de convolución. Convolución no es más que una operación matemática definida entre dos funciones, ¿sí? Y estas funciones, la dimensión de nuestro problema, por ejemplo, tener una dimensión de 5 neuronas a una dimensión de 4, por ejemplo. Entonces, para imágenes es algo bastante importante porque nosotros tenemos imágenes grandes y queremos resolver nuestro problema en una dimensión más pequeña, ¿verdad? Lineal, si es posible, ¿verdad? Bueno, aquí tengo esta gran hoja. Voy a ver si les mando la presentación con Jonathan para que puedan echarle un ojo. Y pues no voy a profundizar. Elegí las más relevantes para esta conferencia, las más populares también. Y acá viene redes neuronales para el procesamiento de imágenes. Esto es una red neuronal, es el funcionamiento de una red neuronal convolucional. Es decir, que aplica en el camino de las neuronas la función de convolución entre dos cosas.
Entonces tenemos la imagen, que es la entrada, el input, y eso conforma, eso entra en una capa convolucional, se le llama así. Son neuronas, operador matemático de la convolución. Luego hace un pooling. Este pooling hace que, digámoslo así, se apilen las salidas de la convolución en una capa más pequeña. Y así es como vemos que la dimensión del problema, que no voy a profundizar en eso porque varía dependiendo del modelo, se va reduciendo. Entonces vamos haciendo convolución, pooling, convolución, pooling, convolución, pooling, hasta llegar a un problema menos complicado, digámoslo así. Entonces, ese problema menos complicado lo podemos pasar a un vector lineal, así como el mapeo lexicográfico, digámoslo, una analogía. Al final podemos definir, bueno, lo que entró es un carro, es un camión, es una van, ¿qué es? Y al final, pues, podría ser una bicicleta o cualquier cosa. Es la etapa de clasificación. Bueno, y eso es lo que vamos a hacer ahorita. ¿Qué pasa si analizamos superficies? Supongamos que somos un ingeniero civil. El ingeniero civil, pues, o un arquitecto, bueno, aquí son mixtos, los ponen a hacer el trabajo del otro, pero digamos que la parte de estructura le corresponde al ingeniero civil. El ingeniero civil va al campo y tiene que certificar que una obra fue terminada y que fue con el encargado de control de calidad que cumple con la calidad que esperamos. Entonces, resulta que si el concreto tiene grietas en una obra nueva, eso no es un parámetro que nos permita decir, bueno, está bien, aceptémosla. Entonces, ahí viene la decisión del ingeniero de rechazar la recepción de la obra hasta que las grietas no estén reparadas. Entonces, vemos lo que les comentaba, una necesidad del humano y necesita una herramienta para resolverlo, porque realmente ponerse a ver un puente que, imagínense el puente que está en Izabal, el de Río Dulce, que se pongan a ver cómo un ingeniero civil se va a poner ahí a ver cada parte del concreto, a ver si hay grietas en las superficies. No, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos la ciencia de datos y vamos a resolver el problema así. Entonces, tenemos ¿cómo se llaman estos robotitos que vuelan? Un dron. Tenemos un dron que toma imágenes, captura imágenes del puente. Sí, solo necesitamos a alguien que lo pilotee, que tome las fotos y nos las brinde. Entonces, pasemos al ejemplo práctico. Esto es Colab, es una herramienta de Google para poder, es de colaboración, es para poder escribir, ¿verdad? Pero tiene un motor bastante poderoso con bases en Google Cloud que nos permite montar un entorno de ejecución bastante potente. Y realmente estos modelos, eso pues les estaba comentando que se puede ahora, porque ahora tenemos una capacidad de procesamiento bastante fuerte. Yo agarro mi video y mi procesamiento se vuelve paralelo y puedo analizar un montón de cosas. Pero antes no se podía hacer eso, no existía la tecnología. Entonces Google Cloud nos brinda, por ejemplo, si queremos activar el GPU, el acelerador por software, le podemos dar, ¿verdad? Y pues podemos hacer un análisis un poco más profundo. El contexto es el que les acabo de decir, ¿verdad? La detección de grietas juega un papel importante en la inspección de un edificio, de un puente, de lo que sea, ¿verdad? Para ver la salud de esta obra. Entonces, yo utilizo acá una herramienta que se llama TensorFlow. Bueno, la herramienta Keras, que después pasó a ser parte de TensorFlow. TensorFlow es una herramienta para Machine Learning más compleja que solo redes neuronales, pero Keras es específica para redes neuronales. Entonces, acá esto es Python, ¿verdad? Supongo que ya muchos están familiarizados con él. Hago mis declaraciones, todo lo que voy a necesitar, y hago la carga de los datos. Entonces, acá yo en mi sistema de archivos que me da Colab, debería de tener
Debería de tener los datos, pero no aparecen. Leo los datos. Sí, porque lo miré de mi cuenta, de otra cuenta. Por eso no aparecen, pero tenemos este dataset. Tenemos las entradas que son imágenes de 4032 y 3024 píxeles. O sea, tienen bastante resolución. Y eso es digno de un dron, ¿verdad? En 4K o no sé qué. Hasta en 8K. Entonces, tenemos en el conjunto de datos fotos de superficies que están bien, que no tienen fisuras o grietas. Y tenemos, por otro lado, fotos del hormigón con fisuras, ¿sí? Entonces, negativo sería sin grietas y positivo sería con grietas. Entonces, por eso son estas dos carpetas, positivo y negativo. Va, cargamos y este dataset pues está arreglado, ¿verdad? Es para fines didácticos. Pero yo testeo aquí, bueno, ¿cuántos vienen de cada cosa? ¿Cuántos negativos y cuántos positivos? Lo ideal es de que estos estén cercanos. Si tenemos muy pocos positivos, nos va a costar reconocer positivos. Si tenemos muy negativos, nos va a costar reconocer negativos. Entonces, lo ideal es de que estén en un punto equilibrado. Va, necesitamos hacer una normalización. Nosotros, las imágenes están compuestas por píxeles. Disculpen. Entonces nosotros hacemos como un promedio, digámoslo así, de la imagen, de tal forma nos quede entre un rango de 0 a 255, porque esa es la escala RGB, o la escala en la que podemos representar un píxel, ¿verdad? Bueno, aquí hay un par de imágenes normalizadas. Aquí elegí aleatoriamente una posición del arreglo. Y pasamos a la construcción de nuestro modelo. Nuestro modelo es una red neuronal convolucional. Esta puede incluir múltiples matrices creadas para procesar matrices bidimensionales de 3 componentes de color. Esto es importante. Si nosotros pasamos a RGB, que fue lo que yo hice acá arriba, acá, yo cargué la imagen como RGB. Nosotros tenemos 3 canales, es decir, tenemos un canal de rojo. ¿Qué porcentaje tiene de rojo? Azul, ¿qué porcentaje tiene de azul? Y green y verde, ¿qué porcentaje tiene de verde? Entonces, estas redes neuronales convolucionales permiten evaluar varias matrices bidimensionales. Bueno, una matriz bidimensional con varias componentes de color, que serían esos 3 canales. En las imágenes, los bordes llamados reales forman patrones y estos patrones se combinan en piezas. Luego se forman objetos y esto es en las capas convolucionales. Eso es lo que yo quiero lograr, ¿verdad? Construir objetos que poco a poco me vayan diciendo, lo que esto entró, esta parte, más esta parte, más esta parte, y juntas, yo tengo aquí en mi entrenamiento que eso es un carro, ¿verdad? Y, no, yo tengo acá que 2 rueditas y un tubito, pues es una bicicleta, ¿verdad? Entonces, esa es la idea. Y la red neuronal de convolución nos permite elaborar esto, ¿sí? Es un algoritmo que nos permite elaborar esto. Aquí hay detalles. Se efectúa la convolución, al final se agrega una unidad lineal rectificada, que es como una agrupación. Es lo que nos permite, cuando reducimos la dimensión, que siga siendo equivalente. No voy a profundizar en esto porque son conceptos un poco ya más profundos, pero la idea que les quiero dejar es que queremos ir formando patrones, se ajusten a lo que nosotros le enseñamos al inicio al modelo, porque hay 2 etapas, una etapa de entrenamiento del modelo y una capa de
testeo o validación del modelo. Posterior a eso vamos a tener los resultados para poder decir, bueno, este modelo que le estoy dando le va a decir a usted una probabilidad del 98% si una pared tiene grietas. Eso es lo que un científico de datos le entrega al cliente o al usuario. Entonces, el usuario sería el ingeniero se acerca a ustedes y les dice, miren, yo necesito detectar grietas en este edificio, ¿sí? Aquí está su dataset, fue tomado con el dron, aquí está, que serían todas esas imágenes con alta definición, y ustedes al final les van a decir, miren, aquí está el modelo, ¿sí? Aquí está el modelo, lo puede usar para cualquier edificio, y va a poder saber si la pared tiene grietas con un porcentaje de probabilidad de tanto, ¿verdad? Y con un porcentaje de tanto se puede equivocar, ¿verdad? Dependiendo del número de clases. Aquí el número de clases son dos, que es el número de clases es la cantidad de conjuntos o de tipos en los que yo puedo clasificar un conjunto de datos. Vamos a saltarnos todo este párrafo porque realmente no cumple con los fines. Aquí voy formando nuestro modelo. Keras nos ofrece este modelo bastante simple, donde, bueno, decimos, declaramos, instanciamos el modelo, luego creamos esa capa convolucional de la que les hablé, con 64 neuronas, ¿sí? Les diría el resto de parámetros, pero realmente no quiero profundizar tanto porque si pues les llegara a interesar, les propongo ahí un buen tutorial o algún sitio. Pero digamos que tenemos una capa convolucional con 64 neuronas y que en esa capa se va a llevar a cabo esa operación entre las entradas de la capa anterior, ¿sí? La capa anterior sería la entrada y por eso yo acá defino el tamaño de la entrada, la forma, el shape de la entrada, ¿verdad? Luego hacemos el pool que dice, reduce la muestra de la entrada a lo largo de sus dimensiones espaciales, tomando el valor máximo sobre una ventana de entrada 2x2. Ese es el pool, lograr hacer la reducción de dimensiones, ¿verdad? Yo hago esa reducción pues aquí 3 veces, primero con 64 neuronas, luego con 64 neuronas, luego con 128 neuronas. ¿Cómo saqué esos parámetros? Esos me los inventé, ¿verdad? Porque era para fines didácticos, pero hay toda una teoría, a esto se les llama hiperparámetros. Esos hiperparámetros se pueden optimizar de tal forma nos brinden un modelo con menor error o con mayor precisión, ¿verdad? Hay varios conceptos ahí, precisión, eficiencia, varios, ¿verdad? Pero eso es lo que les quiero dar a entender. Hago una normalización del lote, vamos a tomar que es necesario. Y aquí les diagramé la red neuronal. Notebook se los puedo pasar también por medio de Jonathan. Les voy a generar un HTML y ya ustedes lo pueden ver. O bien les comparto este link, ¿va? Y le echan un ojo. Entonces al final entreno el modelo. ¿Cómo lo obtengo? Lo entreno. Yo le voy a dar un optimizador. El optimizador nos va a permitir optimizar el aprendizaje, ¿sí? Optimizar el tiempo de entrenamiento. Entonces, aquí juegan varias cosas, distintos papeles. Hay una función de pérdida, que es este Sparse Categorical Cross Entropy. Esa es una de varios métodos o varias funciones de pérdida. No voy a detallar tampoco, pero el fin es decirle al modelo cómo perder, cómo ganar precisión con una tasa de pérdida que yo le diga. Lo voy a decir así porque no quiero confundirlos.
Le paso un optimizador y le mando una métrica. La métrica va a ser accuracy, que realmente se me olvida cuál es la traducción. Vamos a traducirla. Precisión. Ahí está. Eso es precisión. Hay varias métricas y este funciona con precisión. Y yo confundo unos nombres y ahí van a ver por qué los confundo. Luego hacemos el fit. Este es el que hace toda la magia. Le mando el input, que es lo que yo espero. Que el yes sería eso, no es, ¿va? ¿Tiene grieta o no tiene grieta? Los inputs, que son como, digamos, iteraciones, por verlo así, pero no iteraciones, épocas le dicen, pero es como una iteración de iteraciones, digámoslo así. El tamaño del lote, y esto es bien importante, yo le digo, del porcentaje de datos que te estoy dando, vos vas a agarrar 75% para entrenar el modelo, porque para entrenar debe de ser más, o sea, no es un número fijo, pero debería de ser más que los de validación. Entonces, entrenás el modelo con 75% y con el 25% mirás cómo quedó, ¿va? Aquí están las gráficas. Vemos la precisión versus la etapa, ¿sí? Entonces, yo noto que la mayor precisión la obtengo con el parámetro 1, ¿verdad? Acá. Y luego va descendiendo. Eso es para la validación. Igual, para el entrenamiento, en este punto empieza a ser como asintótico el crecimiento, digámoslo asintótico, porque yo no necesito sobreajustar el modelo. Sobreajustar el modelo quiere decir de que yo voy a hacer que el modelo sea bueno solo para mis datos de entrenamiento. Eso es sobreajustarlo. Yo no quiero que él sea bueno solo para los de entrenamiento. Yo quiero que él sea bueno para todos, ¿verdad? Entonces, por eso este codo es bastante importante. Este codo me dice, en este punto el modelo va a empezar a sobreajustarse. Entonces, va a ser bueno para detectar o clasificar las imágenes de entrenamiento, las que yo le di a propósito, pero no va a ser bueno para detectar imágenes que sean diferentes. Eso no queremos nosotros. También la pérdida vemos de que se estabiliza en 1, ¿verdad? Entonces, después evaluamos el modelo. Aquí la precisión vemos que es del 96%, lo que yo les decía. Yo te puedo clasificar una imagen como que no tiene grietas, que es lo que interesa, no tiene grietas, con un 96% de probabilidad, con este modelo. Y yo te puedo decir que tiene grietas y vean que es más alto, casi es 100. Ver que tiene una grieta es 99% de probabilidad que yo te diga que tiene grietas. Para el modelo es más fácil y tiene sentido, porque es más fácil ver una grieta que no verla, ¿verdad? Bueno, aquí lo hacemos con un dataset real, metemos y vemos la predicción y logramos una precisión de 1, o sea, 100%, lo cual está bastante bien, ¿va? Pero como les digo, con datos reales ya son otros 20 pesos. Y con esto terminamos. ¿Alguien tiene? A ver. Gracias por su atención. ¿Dudas o comentarios? Ramón. Sí, buenos días, ingeniero. Pues yo tenía una pequeña pregunta sobre lo que era la parte de estadística, ¿verdad? Que uno tiene que saber para este tema, ¿verdad? Entonces yo, como en la carrera nos enseñan cierto nivel de estadística, ¿verdad? Incluso cuando es probabilístico, pero mi duda es si eso nos alcanza para entender todo esto, para entrar en
en este mundo, ¿verdad? ¿O haría falta más aprendizaje? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Voy a tratar de respondértela de dos puntos de vista. Uno, del punto ideal, digámoslo así, solo tomando en cuenta el pensum, y uno del punto de vista de yo cuando fui estudiante, ¿verdad? Del punto de vista del pensum, yo te diría, si llevas estadística 1, que es la única obligatoria, estadística, tenés lo suficiente para empezar, ¿verdad? Si llevas las 3. Porque profundizar sobre esto del muestreo, y eso se mira en estadística 2, distribuciones muestrales. Necesitas profundizar en análisis probabilístico, que nosotros llevamos análisis probabilístico, entonces digamos que estadística 3 pues no es tanto el impacto, pero yo te diría que sí, puedes empezar con eso y sería de complementar cositas que no entendas, pero sobre la marcha, pues puedes aprender. Mientras estés en tu tiempo de universidad, porque ya cuando estés dando una consultoría o estés trabajando, entonces a uno le ponen metas. Por ejemplo, yo ahorita estoy pensando en que tengo como 4 proyectos asignados y es estresante, ¿verdad? No te da tiempo de ir y sacar tu cursito de estadística y verlo, ¿verdad? Entonces yo te recomendaría, sí, si sacaste los 3 cursos, tener lo suficiente y si necesitas reforzarlo, hacerlo de una vez, ¿verdad? Yo te podría pasar un índice de las cosas de estadística que se necesitan para hacer buena data science, buena ciencia de datos. Porque si te das cuenta, yo no toqué el modelo. Este modelo es un modelo bastante básico, es didáctico, solo para darles a conocer la herramienta, la lógica, pero para casos reales hay que meterle mano, o sea, meterte en el método que te da Python ya y meterle mano y hacer lo que se adapte a tus necesidades. Y eso no lo vas a poder hacer si no tenés estadística. No vas a saber dónde meter el parámetro correctamente, dónde aumentarle, porque están hechos con pura estadística, ¿verdad? Hay distribuciones muestrales, hay optimización. Ese es un tema que no se ve en ingeniería. Entonces, el tema de optimización, vimos un poco en investigación de operaciones, eso no es suficiente, porque, por ejemplo, la optimización por el descenso del gradiente, yo no me recuerdo de haberlo visto. Entonces, sí, hay que estudiar un poco más de teoría para parecernos un poco más estadísticos. Por eso mencionaba que deberíamos, si querés ser científico de datos, deberías ser un híbrido entre ingeniero en sistemas y un poco de estadístico, ¿verdad? Lo que sí tenemos una ventaja es de que a los matemáticos no se les hace muy fácil programar, ¿verdad? Entonces tenemos cierta ventaja con eso. Y la integración de sistemas. Entonces, bueno, pero ya estoy dando muchas vueltas. El tema, esa es la percepción desde el pensum. Yo te digo, si alcanza todo, a excepción de la parte de optimización, que eso no se ve. Y eso deberíamos de pulirlo. Y yo te puedo pasar el contenido. De la percepción de estudiante, yo me recuerdo que cuando llevé estadística 1, llevé IPC 1, llevé como 11 cursos, o sea, porque estaba sacando matemática también, llevé como 11 cursos. Entonces, para serte honesto, es una de las cosas de las que me arrepentí. Yo saqué estadística 1, pero de noche, ¿va? Digámoslo así coloquialmente. Entonces, yo tuve la fortuna de que en matemática, en mis tipo sexto, séptimo semestre, empecé a llevar estadísticas y llevé 3 estadísticas y 1 de modelos matemáticos, entonces completé ese rango, pero si me hubiera quedado solo con sistemas, pasé de noche estadística 1, estadística 2 no la llevé, la llevé de oyente, pero no la llevé, y estadística 3 no me interesaba porque no era obligatorio, entonces esta es la realidad. Entonces, dependiendo en qué realidad estés, yo te diría, si estás en esta, entonces sí, dedícate a estudiar un poco de estadística. Yo tuve la fortuna de estudiar matemática, entonces me rayé, pero si no, pues busca
cómo reforzar esos temas. Si estás de este lado, excelente. Entonces yo te diría solo saca un par de cursitos de optimización y estamos hechos, ¿verdad? No sé en cuál estás. Yo más así como de estudiante que pasó un poquito de noche los primeros cursos de estadística, ¿verdad? Sí, pues, Entonces sí, siento que ahí tendría no que tengas reforzar. pena, o sea, no es algo, no es algo de que no es algo de qué avergonzarse, porque realmente IPC1 era mi prioridad en ese entonces, supongo que también en tu caso, ¿va? Pero sí, o sea, tampoco creas que es algo que estás muy lejos de estar en un punto bueno, ¿verdad? Entonces, te animo a que medio repases algunos términos, pero hacerlo sobre la marcha. Ponete a hacer tu modelo, te voy a pasar el modelo, dale run, con eso pues ya vas viendo, está bonito, no está bonito, y pues éxitos, ahí estamos a la orden. ¿Alguna otra duda? Ok, muchas gracias. Para servir. Antonio, ¿cómo se Buenos pronuncia días, tu nombre? ingeniero. Para salir de... Damián, mucho Buenos gusto. días. Solo Damián. tengo una pregunta, Disculpa. ingeniero. Damián, Sí. mucho gusto. ¿Sí? Yo recuerdo haber visto su conferencia en lo que fue el Congreso de Ingeniería, donde explicó usted lo de las cuestiones radiográficas, de radiografías, y luego pensándolo detenidamente me surgió una duda, y era ¿hasta qué punto podemos nosotros aplicar estos métodos? O sea, ¿existe alguna limitación conocida en donde yo no pueda aplicar este tipo de métodos? ¿O con alguno que usted se haya topado? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. La verdad es que hasta es un poco filosófica. Porque, tal como lo mencioné en esta conferencia, en mucho tiempo, en los años 50, en los años 60, nos limitó la capacidad de procesamiento. Una memoria RAM era de megas, pues, o sea, chiquitita. Yo tengo en esta máquina, y a veces siento que es poco, 16 gigas. Y yo digo, la gran puchis. Y sin embargo, eso puede llegar a ser un limitante. Yo tuve el honor de ir a una conferencia de un tipo que se dedica tiene su granja de bitcoins, ¿va? Y los recursos que él utiliza son ridículos, o sea, es mucho. Entonces, eso puede ser una limitante, los recursos, ¿verdad? Si es para métodos didácticos, pues está Google Cloud, te ofrece $300, montas una tu virtual con unos 16 gigas y te dura como un mes. O le puedes poner 32 gigas, no importa. Y unos 3 CPUs. Entonces, como estudiante no tenés esa limitación, pero podría llegar a ser una limitación un punto. La red neuronal que yo entrené para las radiografías tardó como 20 horas, creo yo, no me recuerdo, pero tardó mucho. Entonces, esa es una limitante. Otra limitante es la imaginación, ¿va? La creatividad, porque si me preguntan a mí, que se le ocurra a uno mismo decir, las imágenes son un mapa de bits, ¿va? Nosotros somos informáticos, pues es más probable que lo pensemos, pero al que se le ocurrió, es un mapa de bits que yo puedo representar como números, como una matriz de números. Pero la matriz de números yo la puedo meter en una función de convolución y esa función de convolución me va a dar otros números que representan otra matriz y así. Entonces, la creatividad podría ser un limitante, pero ya hay mucho con qué trabajar. O sea, con el simple hecho de que tomes lo que ya está hecho, lo adaptes a la necesidad que tengas en tu empresa, en la empresa en la que trabajes, en tu propio negocio, en lo que sea, haces mucho. O sea, estás generando nueva ciencia de datos. Y precisamente en mi tesis, que realmente yo siento que también quedó muy bajo de lo que esperaba, pero creé conocimiento. O sea, yo agarré análisis sentimental, que es una rama también de inteligencia artificial, que yo procesé unos tweets, vi si maltrataban o no, y los clasifiqué, ¿va? Negativos, positivos o neutrales. Y en base a eso yo le di como que cierta reputación a ciertas personas y generé conocimiento nuevo, porque estas personas eran guatemaltecos, entonces
Eso no se está haciendo en ninguna parte del mundo, ¿verdad? Entonces, no se necesita inventar el agua azucarada, sino que utilizar las herramientas que ya están. Si tenés creatividad, excelente, puedes llegar a ser millonario, porque patentas tu idea, ¿verdad? Ese sería otra limitante. Entonces, digamos, recursos físicos o tecnológicos, o de plata, ¿verdad? Porque no se compran solos. Recursos en cuanto a imaginación y creatividad, ¿verdad? Y limitación en cuanto a leyes. Se me ocurre que una limitación es las leyes. Por ejemplo, en la institución en la que laboro, la superintendencia de bancos tiene normado de que nosotros no podemos subir los datos a la nube. Entonces, estamos limitados a utilizar nuestros propios recursos para hacer ciencia de datos. Entonces, eso nos limita bastante, ¿verdad? Ahora, si tenés creatividad, no hay límites. No hay límites. Ahí sí que puedes aprender. Tengo compañeros que son médicos en la maestría en ciencia de datos y lo aplican en la medicina y lo aplican bastante. Y incluso trabajé con uno de ellos, tuve el honor de trabajar con uno de ellos en este proyecto de las radiografías. Y yo le dije, mira, ¿por qué mi modelo falla con la opacidad del pulmón? Y él me dice, mano, si nosotros médicos fallamos porque se parecen mucho, entonces tiene todo el sentido del mundo que tu modelo se equivoque. Pero no sé si terminé de resolver tu duda. Esos son los limitantes que yo veo, pero no sé si la comprendí bien. ¿Resolví tu duda, Damián? Sí, ingeniero. Sí, excelente. ¿Hay alguna otra duda? Compañeros, ahí aprovechen que el ingeniero todavía está presente para resolver sus inquietudes, ¿verdad? Gracias, John. Ujú. Yo tal vez tendría otra duda que estaba pensando, ¿verdad? Que no sé si este tipo de ciencia, ¿verdad? De datos, se puede aplicar a lo que es el deporte, ¿verdad? Porque yo había visto que, no sé, creo que era el Manchester City, que había implementado alguna forma de hacer análisis de datos en sus jugadores. Pero entonces mi duda es, si aparte del software se necesitaría algún tipo de hardware especializado para recolección de datos o algo así. Ya. Gracias, Ramón, por tu participación, la aprecio mucho. Sí, necesitamos, por ejemplo, en mi ejemplo, necesito un dron, ¿va? Porque no voy a poner a escalar a alguien y tomar fotos, y si lo toma desde muy lejos, entonces el zoom me va a afectar mi imagen, entonces necesito el dron, ¿verdad? Y unos años atrás, no sé cuándo inventaron el dron, pero no estaba disponible así como para irlo a comprar a Intelab, ¿va? O sea, sí se necesita eso. Ahora, con el tema de los jugadores, la experiencia de usuario actual de los juegos de fútbol es muy buena, más en Europa. O sea, hay cámaras por todos lados, hay análisis en tiempo real de cómo sucedió la jugada, de qué pudo suceder, de puchis, hermoso. Entonces, creo que al final se resume, tenemos imágenes y podemos hacer procesamiento de imágenes con eso. Lo podemos hacer. Tenemos imágenes y ya sabemos que lo podemos tomar como un input en alguno de nuestros modelos. Sí, lo podemos hacer. Podemos determinar qué jugadas son buenas, qué jugadas son malas. Podemos detectar cuando un jugador se fingió una falta. Podemos sacar un número de eso. Podemos, por ejemplo, ¿qué les digo? Tomar las velocidades de los jugadores. Podemos detectar, una de mis tareas en la maestría fue detectar cuántas ramitas de césped había en una foto. O sea, hasta ahí llega el potencial de la ciencia de datos. Sí lo podemos aplicar. ¿Y qué se necesita para la recolección? Si vas a hacer procesamiento de imágenes, entonces necesitas con qué tomar las imágenes, ¿verdad?
Y mientras más resolución, mejor. Mientras más grande sea, mejor, ¿va? Si vas a analizar la voz de los comentaristas, porque nosotros podríamos analizar qué tanto efecto tienen los comentaristas en el público, por ejemplo. Entonces, ¿qué vas a analizar ahí? Vas a analizar vos. Entonces, ¿qué necesitas? Permisos legales, convenio con la empresa de medios, necesitas un buen micrófono para que ellos usen y la señal sea lo más limpia y sin ruidos posible. Entonces, es dependiendo tu necesidad y tu objetivo de tu investigación, ¿verdad? No sé si resolví tu duda. Sí, sí, gracias. Bien, sí, suena muy, muy interesante la información que nos compartió, ingeniero, y personalmente me encantó la conferencia. Fue excelente para una introducción para estas áreas y espero que a los estudiantes también les haya agradado y les sirva para su crecimiento profesional. Gracias, Bueno, valoro mucho tus palabras. y compañeros, no sé si tienen alguna duda, que todavía estamos a tiempo. Ujú. Quiero agregar algo. Inicialmente habíamos hablado con Jonathan de hacer como una conferencia un poco de soft skills. Ujú. Quiero compartirles algo. Esto es algo extra, realmente no necesitan oírlo. Ahí pueden ponerme mute. En mi introducción como estudiante sancarlista al área de empresarial, digámoslo así, yo soy un asalariado, pues no me considero tampoco gran éxito, pero eh, noté que yo no salí muy preparado en cuanto a soft skills. O sea, poder tomar una decisión, asumir esas consecuencias, son cosas que se aprenden en el camino. Cómo se aprenden esas cosas y cómo yo siento que he aprendido bastante es juntándome con mi gremio, ¿sí? Preferentemente les cuento que acá hay programadores RPG. RPG es un lenguaje viejísimo. Voy a googlear aquí. Es de 1959. Para nosotros es viejísimo, pues, pero con eso programan acá. Y todo el core bancario está hecho en eso. Entonces, las pláticas que yo tengo con ellos son muy interesantes porque me permitió contarles a ustedes que ellos empezaron como digitadores no acá pues, pero empezaron como digitadores en sus inicios. Entonces, son cosas muy productivas. Y por ejemplo, acá se mueve dinero. Entonces, por ejemplo, esas charlas con ellos me permitieron tomar buenas decisiones. O sea, cuando yo hago alguna modificación que incluya millones de quetzales, él me dijo, mira, aquí que te firme tal gerente. ¿Por qué? Porque la realidad es de que después todos se lavan las manos. O sea, si se comete algún error, si se comete algún fraude, si se comete cualquier cosa, te van a venir a traer a vos. Y esto no se lleva en Compi2, esto no se lleva en gerenciales. En teoría debería llevarse algo parecido ahí, pero no se lleva. Fue un consejo de habilidades blandas, digamos, de poder ponerme y decir, no, tráigamelo firmado y si no, no lo hago. ¿Ah? Entonces, moraleja, tratemos de aprovechar esto, traten de aprovechar sus conferencias, conozcan a sus conferencistas. ¿Por qué? Hay una regla de que creo que es de 6 o 8 personas, no sé, pero de que uno está a 8 personas de cualquier otra persona. Entonces, yo puedo conocer a mi catedrático de la maestría en Data Science, él trae conferencistas internacionales, ya estuvo con uno de los cofundadores del lenguaje C++. O sea, yo pude haber conocido con él si hablo con mi catedrático. Entonces, lo que les quiero dar a entender es, desarrollemos esto de preguntar. Felicito a Damián, a Ramón, que participaron. No es por tirarles presión, ¿verdad? No, yo realmente no gano con responder las preguntas. Me siento satisfecho, sí, pero motivarlos a que tomen la idea de que somos humanos y que esta parte soft es muy importante, pero muy importante, porque al final ustedes van a venir todos a algún trabajo, en programación van a poder programar cualquier cosa, pero
van a poder llegar a ser líderes, gerentes, jefes, con soft skills. Con eso se hace. Entonces, valoren las conferencias. Yo participé en varias conferencias por la asistencia, no les voy a mentir, yo lo hice. Pero si alguien me hubiera dicho en su momento, mira, eso te va a servir en el futuro, entonces yo hubiera aprovechado muchas conferencias con el simple hecho de dar el contacto, porque yo a un conferencista le pregunté algo precisamente, yo estoy aprendiendo RPG y AS400 y esas cosas, y él era un experto en eso. Entonces le hice una pregunta y después le escribí por LinkedIn así, que es algo que no estamos acostumbrados los guatemaltecos, es cultural. Le escribí, le dije, hola, ¿qué tal? Mucho gusto, en inglés, ¿verdad? Tuve que traducirlo en Google. Yo estuve en su conferencia y me gustaría conocer cómo llegó a este punto, ¿verdad? Eso le escribí. Y él me dijo, sí, fascinante, que no sé qué, y me respondió. Y yo, puchis, o sea, en Guatemala estamos muy lejos de personas exitosas, lamentablemente. O sea, es muy difícil que nosotros hablemos con un Castillo, con un empresario, con un Gutiérrez o alguna de esas familias, estamos muy lejos. Lamentablemente, culturalmente somos así. Entonces, los motivo a que rompamos ese paradigma y nos animemos, ¿verdad? Si ustedes ven, LinkedIn es una muy buena herramienta para conocer gente. Si ustedes ven a alguna buena persona, no sé si voy a poder proyectarles, pero les voy a mostrar. Si ustedes conocen una buena persona en LinkedIn o un perfil, ustedes quieren ser front-end developer, entonces busquen front-end developer, buscan a una persona y le hablan y le preguntan, mira, ¿cómo lograste ser senior? ¿Cómo lograste tal cosa? Miren, por ejemplo, estas son oportunidades laborales. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yo a este amigo le dije, mira, ¿qué tal Palma? Él fue mi auxiliar en Física 2. O sea, ni se recuerda de mí seguramente, no se recuerda. Yo sí de él. Yo le dije, ¿qué tal Palma? Gusto saludarte. No sé si te recordás de mí, querido ex-aux. Jaja, pero por ahí me llegan la bola de que sabes de una plaza para un eléctrico industrial. Mi hermanito cierra este semestre, es bien pilas y sé que les puede ser de mucha ayuda. Te dejo su CV por si pudieras reproducirlo por ahí. Te lo agradecería mucho, que estés muy bien. ¿Qué les quiero dar a entender con eso? Al final, pues, no sé si va a trabajar ahí mi hermano, pero el punto es de que yo me aventé. Yo utilizo los contactos y gracias a Dios, pues yo estoy muy bien en mi trabajo. Me acaban de ascender, gracias a Dios. Voy a tener una coordinación. Pero el punto es, ábranse puertas, hablen con la gente, ¿sí? Rompamos ese paradigma de que, somos de sistemas y nos gusta el anime y no hablar con la gente. No, o sea, hablemos, conozcamos y de repente, podemos llegar a conocer a alguien que nos cambie la vida, ¿sí? Que nos diga, este patojo es pilas, me lo voy a jalar y de repente gerente o de repente CEO o de repente socio en algún negocio, ¿verdad? Entonces, les quería dar este pequeño postdata porque era nuestra intención con Jonathan y creo que es bastante importante. Eso les puedo mencionar yo. No soy un magnate, pero sí me he dado cuenta de los resultados, ¿verdad? Entonces, no sé si quieren agregar algo por mí, pues ya es lo que les quería comentar. Gracias, ingeniero, por sus palabras. Y sí, tiene razón, unas de las deficiencias de los estudiantes de ingeniería es esos software skills que usted dice, ¿verdad? Porque, bueno, nos sirve para tener relaciones así personales en el trabajo, o no solo en el trabajo, sino que en la vida social que tenemos nosotros, ¿verdad? Así que es muy importante tenerlo ahí
esté bien claro y animarse, compañeros, a preguntar, a estar ahí comentando cualquier cosa, no importa cómo es la idea que ustedes tengan, ¿verdad? Sino que ya que alguien que los escuche y que les dé su apoyo, les puede servir de manera así, este, mm, bien, pues. Ujú. Aquí el ingeniero nos compartió su Totalmente de acuerdo. enlace. Ujú. Sí, ahí les compartí, ya que ya se va a acabar el tiempo, eh, mi LinkedIn, me pueden hablar, me pueden escribir y pues con mucho gusto yo les apoyo. Mi tasa de respuesta no es muy alta porque cabal ahí, miren, tenía tantos pendientes, pero eh, voy a tratar de estar al pendiente esta semana de eso y, y pues me pueden consultar cualquier cosa. Ahí estamos a la orden. Bien, gracias, ingeniero. Así que, compañeros, ahí cualquier duda que tengan también le pueden hablar al ingeniero Javier. Y bueno, con eso damos por finalizado la conferencia y nuevamente les doy gracias a todos por estar aquí. Y espero que este tema les haya interesado y que les sirva para su crecimiento profesional, ¿va? De cada uno de ustedes. Y ingeniero, fue un placer tenerlo como conferencista y gracias por el apoyo que me brindó, ¿verdad? Por nada, el honor fue mío. Gracias ahí por la oportunidad. Sí, sí, gracias. Y bueno, a los estudiantes les estaré pasando asistencia y un formulario ahí, así que todavía no se vayan a retirar. Y bueno, ingeniero, si gusta ya se puede retirar y seguir con sus labores diarias, ¿verdad? Gracias. Ujú. Es un gusto haber estado con ustedes. Que tengan un buen día. Por nada. Gracias, ingeniero. Bien, compañeros, antes que se retiren, me harían favor de pasar, bueno, de apuntar su asistencia aquí en el chat de esta manera. Ahí colocan su carnet, nombre y que estuvieron presentes para esta conferencia. Y también les paso aquí el formulario para que lo llenen, ¿verdad? Paso el formulario y me avisan si pueden entrar. Y conforme vayan terminando de llenar el formulario, ya se pueden retirar, ¿verdad, compañeros? Para los estudiantes del curso, si tienen alguna duda, se pueden quedar hasta el final y con gusto les resuelvo dudas del proyecto.
Jonathan, disculpa. Es de que tenía una duda para el proyecto. ¿Vas bien? Solo esperemos un ratito más. Ah, sí, sí. ¿Está bien? Yo igual. Ok, ahí al final, ¿verdad? Bien, vamos a detener la grabación porque vamos a subir esta grabación para YouTube.